Hola, hola, ¿cómo están amigos, amigas que están siguiendo este podcast Gobernando con las Personas? Y si hablamos de gobernar con las personas, ¿qué mejor que un invitado estrella que tenemos el día de hoy? Hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con Carlos Gatica Villegas, pero queremos conversar más allá del alcalde. Uno dice Carlos Gatica Villegas, alcalde, pero más que eso, con la persona, con el Carlos que tiene una historia detrás, una historia que ha ido forjando para llegar hasta donde está, pero que tiene todo un lado B que muchas veces no se conoce. Así que, Carlos, darte la más cordial bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y partamos, pues, cuéntenos. Oye, pero bueno, primero que todo saludarte, Andrea, gobernadora, la verdad muy contento de estar acá, saludarlo a todos y nada, muy cómodo, muy tranquilo, la verdad una bonita instancia y esperar que sea y que la gente pueda conocer ese lado que dices tú en esta bonita entrevista. Sí, oye, Carlos, mira, a ver, creo que hay varias cosas que a uno le gustaría saber de ti, pero sobre todo desde el tiempo que nosotros nos conocemos también, yo he podido observar y algo que a mí me impresiona mucho es la sensibilidad que muchas veces está ahí a flor de piel, pero que también me he ido dando cuenta que tiene que ver con tu historia de vida. Hace un tiempito atrás estuviste de cumpleaños y vivimos momentos muy emocionantes donde tú recordabas también parte de tu vida. Entonces, contar cómo nace, de dónde vienes, sabemos que eres de Guadal, pero ¿de dónde nace este bichito de esta vocación de acción social finalmente? Bueno, efectivamente estuvimos ahí celebrando, compartiendo y un poco lo decía, la historia, a mí me ha tocado mucho la fibra volver atrás porque no fue fácil y yo sé que a ti también te ha pasado. Uno generalmente, no sé si guarda la palabra, pero sí inhibe muchas emociones cuando hay que estar siempre con una compostura correcta, como que hay que guardar ciertos protocolos y todo eso te va dejando como los sentimientos de lado, pero uno no los deja de lado, sino que los va como retrotrayendo, como que los acumula y llegan momentos de mucha sensibilidad donde uno ve muchas personas que le hacen llegar al pasado y efectivamente cuando uno ve su historia para atrás emociona porque uno ve un sufrimiento, un esfuerzo de toda una familia, de uno mismo, de verdad, ahí yo no sé cómo explicarlo bien, pero tiene que ver precisamente con todo lo que ha costado llegar donde estamos. Y yo creo que ahí sí, tú me preguntas a mí dónde nace el bichito, yo creo que, bueno, yo admiro mucho a mi padre igual fue alcalde de Chile Chico, pero, y ahí lo veía yo esforzándose día a día. Y la verdad es que, pucha, muy de cerca ese espacio me ayudó a entender de cómo el municipio o cómo la labor social podía ayudar, política social podía ayudar tanto a las personas. Y ahí nace el bichito y ya después la universidad con un poco más de formación desde el punto de vista humanista. Yo estuve en una fundación que se llama Un Techo para Chile y ahí ya un poco más de cerca en los campamentos, con la gente y viendo el poder que podía llegar a tener el desarrollo político de una persona con la gente. Y cuánta oportunidad podía haber en ese espacio, cuánto, no sé, cuánto... eh, qué tanto valor tiene en la acción política en las personas, cómo eso se aprovecha y cómo al final del día vamos transformando vida y familia. Qué bueno. Oye, sí, pues yo por eso preguntaba, porque Miguel Gatica, padre de Carlos, una persona que siempre ha estado de Guadal, tal Es. como decía, fue alcalde, pero también hasta el día de hoy es bombero, también ha sido el presidente de la Junta de Vecinos, también ha sido el presidente Colegio de del Profesores, Colegio de de Profesores, salud. del Consejo Consultivo. Sí. Claro, entonces uno, y eso es bonito también que las personas que nos están escuchando también lo sepan, porque yo siempre hablo de la conciencia de clase, que a mí es un concepto que en lo personal me gusta mucho, porque ser consciente de la clase, de uno viene de la clase trabajadora, obrera, y desde ahí también, Carlos, yo quisiera preguntarte, porque a mí me lo han preguntado muchas veces, me dicen, oye, pero ¿y por qué el alcalde es DC? Yo la verdad es que, bueno, precisamente porque dentro de la DC soy bien atípico, ¿eh? La democracia cristiana al interior tiene hartas corrientes, pero en particular la que más predomina es la humanista cristiana. Esa ideología, ¿cierto? Muy apegada a la doctrina social de la iglesia,
con un concepto bastante arcaico para mí, con mucho respeto para quienes lo profesan, pero muy arcaico en el desarrollo de sociedad que hoy día tenemos. Y yo soy precisamente dentro de la democracia cristiana una corriente pequeña que ha logrado tener fuerza en el último tiempo, sobre todo en el progresismo, que tiene que ver con el comunitarismo. Y el comunitarismo es precisamente ese espacio en donde, sin dejar de lado el ser católico, en el caso mío, o cristiano, uno puede practicar el desarrollo de una sociedad que involucra todo. El comunitarismo, a diferencia del humanismo cristiano, yo siempre lo explico, para el comunitarismo, donde hay amor hay familia. Y ese es el concepto fundamental. Y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero para el humanismo cristiano, la familia tiene que estar constituida entre un hombre y una mujer. Y ahí hay una gran diferencia, por ejemplo. Después uno puede hablar de otros temas. Para el humanismo cristiano, el Estado tiene que estar mucho más ausente. Para el comunitarista tiene que estar mucho más presente. Claro. Y ahí hay grandes diferencias que nos van, digamos, moldeando políticamente. Sí. Y el comunitarismo, a mí lo que me gusta es que es integrador. Nunca deja de lado a nadie. Y tratamos de buscar un espacio, lo decíamos la otra vez. No sé, estábamos hablando precisamente con un vecino de Alto Bagual y me decía: alcalde, pero no entiendo por qué usted crea la oficina de asuntos religiosos del municipio y a la vez crea la oficina de la juventud y las diversidades. Como que él me hacía ver que eran contraproducentes. Y yo le decía al contrario, porque lo que queremos nosotros es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, y todos mis vecinos que piensen distinto tienen la oportunidad de conectarse con nuestro municipio. Entonces, ese tipo de situaciones me hacen precisamente fortalecer mi pensamiento y mi ideología, que es ser comunitarista. Por eso que también nosotros tratamos de fortalecer eso. Cuando me decían: oye, pero ¿por qué la veterinaria comunitaria? ¿O por qué la seguridad comunitaria? ¿O por qué la panadería comunitaria? Era precisamente porque el concepto de poder integrar a todos los sectores de la sociedad para construir un bien común. Ese es como el objetivo. Y ahí es difícil, porque muchas veces hay muchos sesgos entre sectores y que te dificultan, por supuesto, el proceso. Oye, qué interesante para quienes nos escuchan, sobre todo, poder conocer un poco más, porque de repente falta información sobre los partidos, dónde se diferencian, pero siempre llama mucho más la atención, además, las diferencias internas de los partidos, porque uno, claro, a mí me pasa, como yo soy militante, orgullosa militante del Partido Socialista de Chile, 91 años de historia, milito hace más de 30 años ya en mi partido, y claro, yo siempre digo, nos juntamos 5 socialistas y tenemos como 7 opiniones distintas. Bueno, la democracia cristiana no es la excepción también. Igual hay harto pensamiento ahí al interior. Oye, tú dijiste algo muy, muy bonito y que yo también lo hago propio. Donde hay amor, hay familia. Así es. Y la familia de Carlos ha tenido un crecimiento importante en el último tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia de la paternidad, Carlos? Porque uno sabe, los tiempos son complejos, tu compañera también, hay una decisión de vida. Sí, bueno, lo primero es que mi compañera es pilar fundamental. Yo siempre lo dije, nosotros asumimos el desafío de la alcaldía, yo no lo asumo solo. Nosotros asumimos como familia, como pareja. Carla, que también tiene un desarrollo político importante, también me ha ayudado mucho en el fortalecer el pensamiento que ambos tenemos y compartimos. Tenemos diferencias también que se han dado en el último tiempo también a generar debates al interior, pero desde el punto de vista de la política. Siempre hemos tratado de integrar, y para nosotros las diferencias son enriquecedoras en el concepto de decir: oye, si pensamos distinto y logramos tener una visión común, esa visión al final del día es más abierta que desarrollar solamente la idea que uno mismo piensa. Porque, por ejemplo, yo quiero voy a poner un ejemplo, uno quiere desarrollar una idea de cómo fortalecer el turismo. Y si yo lo hago de mi manera y llego y lo aplico y no escucho a las otras personas, generalmente va a tener un sesgo de cómo lo mira una persona. Pero después, cuando ponemos a debatir con Carla, ella me dice: pero míralo de este lado. Y ahí yo digo: mira, sí, tiene razón, agreguémosle esto. Y ya la idea sale distinta, porque estamos escuchando otro espacio. Y así también lo hago con todo. Bueno, tú mismo has sabido
que tratamos de escuchar lo que más se pueda y tratamos de integrarlo. Y cuando me dicen, oye, ¿cómo es el tema de la paternidad? Ha sido distinto porque yo fui padre joven, a los 20 años, donde me pasó mucho que efectivamente, y lo decías tú al principio, para mí fue muy difícil estudiar, y además estudiar y ser padre. Fue totalmente complejo, pero fue en un resultado muy enriquecedor. No sé, yo me acuerdo cuando era chico y me tocaba estar con mi hija, yo me despertaba en las mañanas para ir a trabajar y teníamos una complicidad tan grande que después yo me iba al baño, por ejemplo, me terminaba de duchar, de lavar los dientes, todo, y volvía y ella estaba poniendo la ropa porque quería acompañarme. Entonces, en esos momentos, la Pasita ha sido mi compañera de vida igual junto con Carla. Y hoy día Marcelo, que es mi otro hijo que cumple ya 6 meses. Marcelo ha sido un cable a tierra, ha sido una inspiración más, un pilar. Cuando los días están difíciles y uno llega a la casa, está él, independiente de todo, su sonrisa. O de repente igual de repente aparece la Lili, el Harry, que son mis perritos. Y Carla, por supuesto, que siempre está ahí con ese abrazo, con ese consejo, con esa energía de saber que ella me mira a la cara y sabe cómo estuvo el día. Qué lindo. Y después trata de contenerme, o si estuvo bien, tratamos de conversar al tiro. Pero si no, si ella sabe que estuvo el día difícil porque me lo ve el rostro, o porque también se entera por la prensa, o vaya a saber por qué, tratamos de hacer algo para salir de eso. Yo creo que a ti igual te ha pasado mucho Sí. el tratar de desconectarte, porque uno llega a la casa como en quinta, como decimos nosotros, llegamos arriba con la revolución a full. Sí. Y tratar de bajar cuesta harto. Pero sí, la paternidad ha sido un momento bien bonito, difícil, no puedo negarlo, muy difícil porque el tiempo es un factor importante y fundamental. Y ahora que está más pequeño uno puede diferenciar eso, o no puede precisamente darse esos lujos, pero en algún momento también la paternidad te significa dar esos tiempos que a veces no están. Y hay Exacto. que priorizar. Y tiempos que te toca compartir también con otros, ¿cierto? Así En es. ese sentido, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, esto de trabajar? Porque Carlos Gatica nace en Guadal, ¿cierto? Sí. Se viene para acá, trabaja en la fundación, ingeniero en temas ambientales, y asumir este rol de alcalde te ha vinculado mucho con las organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿Cómo ves ahí a la comunidad, a las organizaciones? De primera fue muy difícil, porque además yo soy muy ansioso, yo no me quedo tranquilo hasta que se cierra el proceso y al vecino se le soluciona su problema. Y los tiempos del Estado, el problema grave, fuerte, no sé, no se soluciona en 2 semanas, entonces la solución la va a ver a 3 meses, y eso es corto plazo, a veces a 2 años, y eso ha costado tener como ese concepto. Y lo otro es luchar también con la frustración de la gente. Muchos vecinos cuando llegábamos y compartíamos decíamos, oye, nosotros llevamos 80 años esperando. Por ejemplo, el Club Bernardo Higgins nunca había tenido una sede. Cuando yo lo fui a ver, ellos no creían en nadie, en nada, no querían saber nada. Yo le dije, pero denos la oportunidad. Yo no me acuerdo bien en la fecha del año, pero lo que sí me acuerdo es que hacía mucho frío, por lo tanto haber sido Invierno. claro, entre mayo y julio del año 2022. Y después de eso, uno lo primero que hace, y aquí una confesión para todos, es como empezar a buscar de dónde sacan la solución, po. ¿Cómo hace para que ellos vuelvan a confiar en ti? Y ahí yo levanto el teléfono y uno siempre acude al gobierno regional, y hay que decirlo, ¿eh? Cuando falta un problema uno dice, oye, ¿sabéis que tengo un drama acá? Y ahí siempre está el abrazo abierto, las puertas abiertas para poder concretar. Y no sé, yo me acuerdo, los 3 teléfonos que más se repiten es Andrea Macías, Eric Gavio y Oscar del Solar, porque uno siempre llama a las mismas personas, lamentablemente, porque son nuestros nexos de confianza. Obviamente, ojalá pudiésemos llamar a más, pero sí son las personas que siempre nos responden, y vamos cumpliendo sueños a la gente. Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido difícil, ha sido bonito, porque en un plazo, por ejemplo, el mismo club
ya en 1 año y medio pudimos estar con ellos, cortar la cinta, y ellos dicen, creemos, ahora creemos. Entonces, y ir recuperando ese espacio te da mucha esperanza y te da fuerza para seguir adelante. Ese es como... ¿Te sientes parte, Carlos, de esta generación que viene un poco a reivindicar este vínculo con la comunidad? Porque somos una sociedad que en términos políticos ha estado muy marcada y muy fisurada y justamente con mucha promesa que no se cumple, con mucho anuncio, mucho hito, cuando en realidad uno sabe que las cosas van a pasar, no sé, tiempo después. Entonces, en ese sentido, ¿sientes que eres parte de esta nueva generación de políticos que además no es fácil? No es fácil, sí. Convengamos que no es fácil. La política en sí misma no es un espacio... Cada vez está más expuesta la persona. Pero también lo que dices tú, el cómo en el día a día se van recomponiendo confianzas, cómo uno es capaz de decirle, mire, ¿sabe qué? Sí, podemos avanzar, pero yo no le voy a decir que esto va a ser en 2 meses, en 6. Aquí, en 1 año y medio más, vamos a estar. Pero hay que esperar, pero vamos a estar. ¿Te sientes un poco esa generación que viene a reivindicar, a conquistar, a de nuevo decir, ¿sabes qué? Sabemos quienes queremos hacer las cosas bien, estamos ahí. Sí, el otro día, efectivamente, si me preguntas si me siento parte de esa nueva generación, sí. Sí, y por 3 puntos en común. Lo primero que hice es que ¿cómo haces para que la gente vuelva a confiar en uno? Porque eran los típicos antes que iban al momento de campaña y hacían el espacio y así, y después o le entregaban, no sé, el plano firmado, después se iban y después en 4 años más volvían para poder licitarlo, para poder... Era como que siempre se jugaba con la ilusión de la gente, condicionándola a que pudiese uno ser electo. Yo creo que eso es una cosa que nosotros hemos demostrado, y cuando digo nosotros, te incluyo, por supuesto, siempre, y uno aprende mucho. Cuando una vez le decíamos, cuando partimos fue muy difícil, tú lo sabes, llegamos a tener que decir malas noticias, que no había plata, que no estaban los planos, que no estaban los proyectos, porque efectivamente la gente no entendía, y me llegó un momento muy fuerte cuando, por ejemplo, llegamos al municipio y decíamos... Nos fueron a tocar la puerta, necesitamos saber en qué está nuestra sede, necesitamos saber en qué está nuestra cancha. No sé. La soleta. Y no había nada. Y queríamos avanzar y no podíamos. Hasta que la gente después entendió, obviamente, porque no habían planos, porque también estaba todo fuera, habían confiscado la mayoría de los computadores de esa unidad, que es la que hace los proyectos. Y fue difícil. Pero además también, ¿sabes por qué me siento parte de una generación nueva? Porque no hay sesgo. No hay sesgo social, no hay sesgo político, no hay sesgo. Hay una intención fidedigna, real, honesta, de que la persona que tengo enfrente necesita una solución, necesita una oportunidad, necesita construir. Y eso es muy importante también, porque muchas veces se dice, antes pasaba mucho decir, oye, pero ¿por qué apoyan a estos si estos son de otro sector? ¿O por qué hablan con esta señora si esta señora no lo necesita? Y ni siquiera se dan el espacio de conocer. Yo me acuerdo una vez fuimos a un lugar donde se decía que los adultos mayores no necesitaban apoyo porque eran todos adultos mayores de retirados de salud. Y ellos no necesitaban... Y porque eran todos, habían sido funcionarios de salud, funcionarios públicos, por lo tanto. Y uno iba a escuchar la historia, y la historia del funcionario de salud es la misma pensión de miseria que tiene cualquier funcionario que sale, porque es una deuda que tenemos. Como sociedad. Pero hay un sesgo, po. Entonces, como fue funcionario público, se cree que son millonarios, por lo tanto no había que apoyarlo. Y uno iba a ver, claro, y uno tenían sede, se reunían en la casa de los socios, y era complejo. Y hoy día, por ejemplo, ya estamos buscando, ya tenemos el terreno, ya hicimos los estudios, y se le construye su espacio de fortalecimiento, y además también le pasamos instalaciones que eran del municipio. La verdad es que cuando uno analiza eso, cuando uno dice, oye, mira, lo primero es que vinimos aquí para transformar, para que la gente vuelva a confiar en nosotros, para decirle la verdad. La verdad a veces es una mala noticia, y la verdad a veces era una buena noticia, pero siempre se decía la verdad. Y en ese espacio también era importante, y no había sesgo. No, ¿quién es? ¿En dónde milita? No, claro. Nunca, jamás en la vida se tocó,
siendo que antes se articulaba mucho así, y por cosas de la historia también, si tampoco uno no puede juzgar a las personas que vienen detrás, pero lo que sí puedo decir es que hoy día esta clase de jóvenes políticos vino a transformar y a construir transversalmente y con un solo objetivo, que es mejorar la condición de nuestros vecinos. Con base en el comunitarismo, como decías tú, donde todos y todas tenemos cabida. Quiero preguntar un dato que yo quedé muy impresionada cuando se compartió, porque de repente cuesta un poco comunicar, de repente hay cosas que uno debiese salir a decir y cacarear los huevos, como se dice, pero no se hace mucho. Pero yo tuve la oportunidad de participar hace un tiempo atrás en la cuenta pública y hay un dato que a mí me impresionó bastante, que tiene que ver con cuando se recibe al municipio el déficit y hoy día cómo se ha ido esto disminuyendo. Yo creo que ahí hay un tremendo dato. Yo creo que tú le cuentes a todas las personas que están escuchando, porque gobernando con las personas también significa informar a la comunidad, poder entregar información certera. Sí, efectivamente, nosotros teníamos más de 7.000 millones de proyectos sin rendir. Y lo peor de todo es que no podíamos rendirlo porque no teníamos cómo hacerlo. Porque primero se nos podía... Bueno, llegamos y los proyectos decían que tenían 70% avance físico en obra, 60%. A veces era una plazoleta, tú ibas a ver y no había nada, era un pasto. A veces era una vereda, esa vereda no había ni siquiera ni un centímetro de cemento, pero ya estaban comprados los materiales, se le había pagado a las personas y no había cómo rendir ese proyecto, por lo tanto se constituía al final del día en una deuda y en una ley de la nación, ¿cierto? La ley de los gobiernos regionales del año 2021 se decía que si el municipio tenía deuda no podía pedir recursos, y tuvimos una gran crisis ahí y nos empezamos a informar, a ordenar, y nos llegamos a dar cuenta que teníamos más de 100 proyectos que no habían sido rendidos, y eso, la deuda asumía casi más de 7.600 millones, y hoy día eso lo hemos podido regularizar. Hemos hecho el último tiempo, hicimos el proyecto de 20 plazas para Coyhaique, esas plazas que están en el sector rural, el sector urbano, que constituían casi 900 millones de pesos en todas las plazas, y las pudimos rendir, las pudimos aprobar, y lo mejor de todo es que se reduce una deuda de algo que estaba muy mal, pero además también que los niños lo pueden disfrutar. Y hoy día, en 3 años, pudimos reducir de más de 7.600 millones hoy día a 380 millones. Y ese déficit es bastante A ver, alcalde. Carlos, de 7.600 millones de pesos en estos casi ya 3 años de administración se ha logrado reducir, y el déficit que hay es de 300 millones de 380. pesos. El déficit de arrastre de 7.600. Voy a aplaudir. Sí, un esfuerzo grande. Creo que es súper relevante. Muchas veces esas cosas no se saben, y eso es lo que efectivamente da muestra también de una buena administración, de cómo efectivamente logramos que los números cuadren para poder ofrecer un mejor servicio a las personas. Finalmente, en la medida que el municipio está ordenado, tiene menos deuda, también tiene mayores oportunidades de acceder a nuevos recursos, y por otra parte también va recuperando la confianza y le vas dando la estabilidad necesaria. Bueno, qué buena noticia. Yo dije, yo debo haber escuchado mal, pero efectivamente es impresionante. Teníamos problemas con el gobierno regional de deuda y con la Subdere. Y eso era sumamente complicado, porque son los dos entes que nos financian cada uno de los proyectos que nosotros teníamos. Entonces ellos nos decían, sí, ningún problema, yo te paso la plata. Claro, yo te paso la plata, pero ríndeme esto. Fue complejo. Cuando llegamos fue muy duro, sí. Fue duro porque además se terminó, hay temas importantes, el tema del empleo que se generaba, y también ahí a partir de la gestión cómo se logra reconvertir y tratar de recuperar la mayor cantidad de puestos de trabajo. O sea, yo creo que también ha sido duro. De las últimas consultas, cuando tú eras pequeño, ¿pensaste que ibas a ser alcalde? A lo mejor cuando veías a tu papá, porque muchas veces de repente nuestros hijos, de personas que estamos más vinculadas al mundo político, te dicen, no, yo ahí no voy a transitar. Sí, porque efectivamente sí. O sea, no sé si lo pensé, pero sí llegó un momento en que lo soñé, cuando tenía 8 años, 10 años. En ese momento yo miraba a mi papá y decía, me gustaría hacer lo mismo que él hace. Y ahí sí, si me preguntan, y yo de verdad que en momentos difíciles digo, ¿mi papá habrá pasado por esto? Es como, yo creo que sí, pero él, como llegaba a la casa y era otro, uno no veía el lado malo. Entonces, claro, uno veía todo el lado, y obvio, porque nunca un padre te va a exponer a un espacio
tan complicado, y es lo que yo también espero que Marcelo o Paz nunca vean un comentario de los que la gente a veces con mucho vacío, y de lo que yo pienso, una opinión muy personal, con mucho vacío de entender que el político es una persona con una irresponsabilidad enorme, porque yo tengo hijos, porque también todos tenemos familia y la familia sufre mucho. Y los políticos en realidad, o quienes estamos hoy día ejerciendo espacio, pucha, trabajamos, dejamos los pies en la calle, buscamos la solución, y a veces es súper ingrata este espacio. Pero como dices tú, lo pensé desde la mirada del hijo que miraba a su padre, que llegaba y hacía cosas. Pero sí es importante, como decías tú, llegar a volver hacia atrás y decir, oye, ¿cómo partimos? Hacer memoria cuando llegamos hace casi un poquito más de 3 años, eh, hacia atrás, y tú decías, oye, llegamos con una crisis, con contenedores en todos los sectores altos, 245 contenedores, un microbasural todos los fines de semana. Llegamos con proyectos trabados, con el municipio sin plata, con un déficit enorme, y pudimos salir adelante. Y no lo hicimos solo, lo hizo el equipo del municipio, con mucho apoyo del gobierno regional en cada una de las soluciones que nosotros necesitábamos. Estuvo ahí siempre, estuvo el equipo, estuvieron los consejeros también aprobando esas cosas, que yo de verdad ahí uno se saca el sombrero y uno se emociona bastante, porque ayer lo decíamos cuando estábamos con una junta de vecinos. Hoy día estamos comenzando con el piloto del reciclaje, y le van a retirar el reciclaje a la puerta de la casa, y es totalmente gratis. Y el vecino decía, pero esto es lo que yo veía en la película, me dijo un vecino, en Estados Unidos. Y yo le digo, efectivamente, eso es lo que hay acá, y se puede. Y también habla muy bien, y él me decía, oye, los fines de semana, hace 3 años, traer un micro basural al frente de mi casa, y hoy día está totalmente limpio, y eso todos los vecinos lo agradecen. Bueno. Y la verdad es que esas cosas me emocionan bastante, porque se van cambiando y transformando vidas, que es lo que decíamos nosotros al principio. Porque no ha sido fácil para nosotros educarnos, no ha sido fácil para nosotros desarrollarnos, y hoy día que uno pueda retribuir eso en la gente es bien emocionante. Qué bueno, se puede. Sí. Oye, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las proyecciones? Estamos en pleno proceso electoral también. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los proyectos, los desafíos? Yo creo que lo que se viene en grande, bueno, nosotros estamos en pleno plan de ejecución de un plan que son 21.530 millones en la recuperación de las calles y las veredas. Que eso ya está, pero ¿por qué lo digo? Porque esas cosas se están solucionando, y paralelo a eso estamos trabajando en conjunto, por supuesto, usted, y buscando ese espacio del parque urbano. Yo creo que si hay alguien que me dice que se viene un parque urbano con más vida que nunca, se viene un polideportivo también, que es una deuda enorme que tenemos con nuestra ciudad, y un espacio de encuentro en nuestro sector, que el sector céntrico, con ese centro artesanal, fortalecer todo el sector de la plaza, y un paseo Condel que debiese fortalecer la economía y el turismo de nuestra comuna. Se viene ese espacio más fortalecido en un eje turístico comercial, y además también fortaleciendo el deporte. Yo creo que lo hemos dicho, si hay algo que hemos podido fortalecer harto en este tiempo, es como hay otras disciplinas que tienen más espacio, el voleibol, el básquetbol, como también se ha ido posicionando la gimnasia, el ping-pong, todo, o sea, se viene un espacio de trabajo integrador, con desafíos bastante bonitos, pero que sin duda alguna nos van a dar el coyhaique ese que nos merecemos, que yo siempre lo digo. Bueno, ¿y qué se viene para Carlos Gatica? Se viene, bueno, efectivamente el espacio de la familia, del crecimiento personal, profesional, y se viene también ese espacio del trabajo conjunto, de seguir avanzando con nuestros vecinos. Se viene una reelección, que efectivamente la estamos peleando, luchando día a día junto a nuestros vecinos. Nosotros partimos un proyecto político que no vamos a dejar tirado, que habla de construir dignidad, que habla de brindar oportunidades, que habla de abrir espacios. Y nunca podríamos, y yo no me lo permitiría jamás, ser tan irresponsable, de no seguir luchando por nuestros vecinos, de no haber cambiado ese coyhaique que tenía 2 clases de vecinos, y hoy día tiene un solo clase de vecinos, que yo siempre lo digo,
Antes habían 2 clases de vecinos. De la Victoria para arriba era como Plaza Italia para arriba, donde se le retiraba la basura, el vecino recorría 4 cuadras, muchos de ellos adultos mayores, personas en situación de discapacidad, iban a dejarle un contenedor naranjo, que el fin de semana era horrible porque se llenaba de basura, pero al vecino de Victoria hacia abajo se le retiraba la basura a la puerta de la casa. Claro. Y era tan injusto. Entonces cuando uno mira y dice ¿qué se viene? Se viene más de eso, se viene más cuando se decía que los gimnasios estaban, y efectivamente los gimnasios no se ocupaban en el horario después de antes de las 8 de la tarde, teniendo todo un espacio para fortalecer las ligas menores, el tiraje, como decimos nosotros. Se viene seguir fortaleciendo eso, y la verdad es que en eso de brindar oportunidades, recordar un poco al inicio de la entrevista de lo que a uno le costó, de cómo llegamos a esto, de que la gente sabe que yo soy de Portugal, que sabe que también me fui a estudiar al internado en Chile Chico, después me quedé con mi abuela porque en el internado no la pasaba muy bien. Después me fui a Cochrane y pude estudiar en la universidad por el esfuerzo de mis padres, que no fue fácil. Y se viene ese espacio de crear más oportunidades. Entonces, puedo inferir que se viene una reelección para terminar de concretar muchos proyectos más que están ahí en carpeta o que ya están avanzando. Sí, se viene una reelección con responsabilidad, con un proyecto político que no puede terminar porque la gente nos necesita y necesitamos seguir desarrollando ese Coyhaique que nos merecemos, esa región que nos merecemos. Sí. ¿Es buena la descentralización? Totalmente. Nosotros la hemos vivido en carne propia con el gobierno regional. O sea, antes se construían 4 plazoletas, había plata para 2 multicanchas, había que pelearse, toda la junta de vecinos se peleaban quién eran las que se renovaban, había multicanchas que hoy día estamos avanzando en 20 años, que no se había hecho nada, abandonadas, y hoy día tú dices, se va a armar un proyecto para remodelar todo. Efectivamente es bueno. O el programa de fomento productivo, cuando antes no tenían oportunidades la gente de poder mejorar su emprendimiento. Y hoy día, gracias al programa de fomento productivo, lo pudimos ver. O la decisión política tuya de poder abrir, aumentar la cantidad de fondos regional de iniciativa local, aumentar la capacidad de crear programas para los municipios, tener la convicción de poder fortalecer los municipios con maquinaria. El otro día estuvimos bachando y me decían, oye, ¿de dónde sacaron ese gato que es el mini cargador? Con el picotón. Y yo le decía, no, el gobierno regional. Y después me decían, oye, ¿y el camión ese dónde? Ah, es del gobierno regional. Entonces al final del día uno va viendo y dice, qué importante el gobierno regional, porque qué importante es la descentralización. Porque antes había que postular un proyecto y en 3 años más había que solucionar algo. Hoy día lo podemos hacer en 2 semanas, porque está la maquinaria. Y eso es importante. Nosotros hemos vivido la descentralización, me refiero a la diferencia, porque yo estuve también al principio cuando estaba en ese cambio, ¿cierto? Yo llegué un mes antes que llegara, que asumiera, y en ese espacio, claro, uno ve las diferencias, el trato cambia también. El delegado o el intendente pide mucho permiso, la gobernadora tiene la autonomía de tomar decisiones, que es efectivamente conversar con los consejeros, porque a veces se dice que como que no se conversa, y yo he sido fiel testigo de que sí hay diálogo, de que sí está ese espacio de construcción, pero que a veces se disfraza como que no, y eso también afecta porque disfraza las cosas. Baches de la política, así como, Sí. como nuestras calles. Oye, bueno, ha sido un agrado, Carlos. Vamos a ir cerrando esta conversación. La verdad es que invitar a todos y todas. Oye, ¿en qué redes sociales? Ahí sí, a ver, ¿en qué redes sociales pueden seguir toda la información? ¿Dónde está el alcalde? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotros efectivamente estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en las redes sociales, tanto mías como del municipio, y ahí generalmente tratamos de subir todo. Ahí vamos, ahí lo pueden ver. Y hay muchas veces que también hacemos colaboraciones con el gobierno regional en materias que estamos trabajando en conjunto, que son muchas. Yo creo que si bien es cierto, si no hubiese sido por el gobierno regional, el municipio no hubiese podido solucionar muchos de los problemas porque no teníamos los recursos, no teníamos las capacidades, y eso ayudó mucho.
Bueno, eso también cuando uno habla, el gobernando con las personas tiene que ver con eso, cuando uno tiene la convicción de que nosotros como territorio nos vamos a desarrollar creciendo desde abajo, ¿cierto? Desde los municipios, desde ese espacio que es la primera respuesta que tiene la ciudadanía del Estado. Al primero que llega, ese es un municipio. Por lo tanto, nosotros seguimos en la convicción de que debemos fortalecer a los municipios, debemos fortalecer a los territorios, porque efectivamente las personas son las que nos llaman, son las personas las que además son ellos quienes nos han mandatado para estar en estos espacios y para tomar decisiones. Así que muchas gracias, Carlos, un agrado. 10 segundos, el llamado final. Construyamos, sigamos avanzando. Hay muchas cosas por hacer y por supuesto que no lo podríamos hacer si no tuviéramos la voluntad. Andrea, agradecerte a ti, a tu equipo, agradecerle también a los vecinos que han confiado en nosotros y nos queda mucho por seguir avanzando. Eso. Bueno, seguimos gobernando con las personas. Los invitamos a ver nuestro próximo podcast, escucharlo. No se lo pueden perder con tan interesantes invitados como el día de hoy con Carlos Gatica. Y seguimos trabajando, seguimos avanzando, seguimos gobernando con las personas, llegando a todo el territorio de nuestra región de Aysén.